Bueno, buenas para el que se conecta al video. Pues primero que todo tengo que hablar pasito porque me voy a poner los audífonos. ¿Por qué qué? Porque estoy como malo. Tengo como dolor de garganta estos días. Entonces, pues, primero que todo esperemos que no sea la cosa esa. Y segundo, que Cuidado, nada. profe, cuidado. Entonces, segundo, pues, entonces toca hablar pasito, man. A ver, no sé si me escuchan ahí. ¿Me se Profe, si no escucha? tiene fiebre, todo bien. No, fiebre no, menos mal. Y si no ha perdido ni el gusto ni el olfato, No, no, todavía hablemos bien. Menos mal. Bueno, entonces, vamos a hablar de el teorema. El teorema, o sea, esto no es cualquier cosa, es el teorema, ¿sí? O sea, usted en su vida siempre se ha enfrentado a los teoremas fundamentales, ¿no? O sea, entonces uno habla del teorema fundamental de la aritmética, que el teorema fundamental de la aritmética pues es que usted puede construir la factorización de un número entero en sus divisores primos, ¿no? En sus factores primos, salvo repeticiones, ¿no? O sea, salvo potencias del primo, ¿no? Y esa factorización es única, salvo el orden, ¿no? O sea, eso es teorema fundamental de la aritmética. ¿Y eso en qué ayuda? En muchísimas cosas, porque esa es la base de la teoría de números. Y la teoría de números es el sustento de muchas de las cosas que se hacen con criptografía, ¿sí? Está el otro teorema fundamental, que pues es el teorema fundamental del álgebra. ¿Y qué es el teorema fundamental del álgebra? Pues que todo polinomio de grado n tiene n raíces contando multiplicidades, ¿sí? Entonces, eso es un teorema importantísimo también, porque pues le garantiza a usted que si usted tiene un polinomio de grado n, usted puede contar las n raíces, sean reales o sean complejas. Entonces, eso es lo que abre el camino a los números complejos, ¿no? Y pues no debo decir, no, o sea, no creo que sea algo nuevo para ustedes saber que los números complejos tienen muchísimas aplicaciones, sobre todo en lo que estudian ustedes, ¿no? En ingeniería. Y, y pues nada, pues entonces está el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Y a grandes rasgos, digamos que el teorema fundamental del cálculo se divide en dos, o lo dividen en dos. ¿Por qué lo dividen en dos? Por, digamos en algún sentido, por la forma de poder ligar la integral y la derivada, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra eso de que toda, o sea, de que toda operación matemática, o bueno, al menos no toda operación matemática, sino pues, digamos, la integral y la derivada, pues la derivada tiene su inverso, ¿no? Entonces uno habla que el inverso de la derivada es la integral. Pero ¿por qué uno habla que la inversa de la derivada es la integral? Pues precisamente por lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver la próxima clase, que es el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué es fundamental? Primero, porque va a ayudar muchísimo, sobre todo el segundo teorema fundamental, bueno, lo que llaman segundo teorema fundamental, va a ayudar mucho al cálculo de integrales, porque o sea, ya el teorema fundamental del cálculo, el segundo teorema fundamental del cálculo, nos va a permitir calcular algo que se llaman integrales definidas, simplemente conociendo la antiderivada de la función. Entonces ahí es donde se liga ese término de antiderivada con integral. Pero antes de hablar de integral definida, porque recuerden que la clase anterior hablamos de integral indefinida. ¿Por qué era integral indefinida? Porque simplemente salía de la antiderivada de una función. En realidad lo único que hicimos fue hacer el proceso inverso a derivar. ¿Sí o no?
y pues de ahí se obtuvo la famosa regla de la potencia, ¿no? Esa de x a la n más 1 dividido entre n más 1, ¿sí? Y que si derivábamos eso, pues nos daba x a la n. ¿Sí? Entonces, pues digamos, vimos esa parte como de la antiderivada en el sentido de la inversa de la derivada. Pero entonces, primero, antes que nada, hay que saber, o bueno, hay que ponernos en contexto de qué es una integral definida. ¿Sí? Entonces vamos a hacer como un paréntesis ahí y vamos a hablar de integral definida. ¿Qué es la integral definida? Bueno, básicamente la integral definida es una forma de calcular áreas. ¿Sí? Es una forma de calcular áreas. ¿Por qué? Porque pues nosotros habíamos empezado, pues digamos, nosotros sabemos calcular el área de un triángulo. Digamos, si yo tengo un triángulo, pues es fácil calcular el área. ¿Cómo calculo el área de este triángulo, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer para calcular el área de un triángulo? A ver, de a uno. La base por la altura sobre 2. La base por la altura sobre 2. ¿Qué es una altura de un triángulo? Porque hay 3 alturas, ¿no? Aquí es donde les mata a uno todo lo que han aprendido. O sea, la altura, son 3 alturas. No hay una altura. La altura no es única, la altura puede ser esta. La altura es un segmento que es perpendicular. O sea, digamos, usted fija uno que va a llamar base. ¿Sí? Entonces vamos a llamar este base. Si llamamos a este base, entonces la altura va a ser un segmento que pasa por el vértice, o sea, digamos como el vértice opuesto, llamémoslo así, pues para no irnos con palabras tan técnicas, el vértice opuesto. Entonces, para llegar al vértice opuesto, entonces calculo una perpendicular sobre la base, y eso es lo que yo llamo altura. ¿Sí? Esta aquí, esto es lo que se llama altura. Esa es la forma de calcular el área de un triángulo. ¿Sí? Profe, ¿y por qué dice que hay 3 alturas? Porque hay altura, digamos, esta puede ser una altura, si yo tomo esto como base. Si yo tomo esto como base, pues esta es la altura. ¿Sí? Y si yo tomo como base esta, pues esta es la altura. O sea, dependiendo de cómo vaya a tomar el triángulo rectángulo, ¿no? No, es que no es un triángulo. Sí, o sea, es que, y no necesariamente. Esto es algo que no hacen en primaria, y no entiendo por qué no lo hacen en primaria. O sea, y digamos es algo que uno debe entender, ¿no? O sea, porque por lo menos vamos a fijar este triángulo. Si uno cómo se desvía de la clase. O sea, por lo menos aquí hay 3 alturas. ¿Cuáles son las 3 alturas? Digamos, yo tomo la recta perpendicular a esta que pase por este punto. Este segmento que está acá, este segmento es altura. ¿Sí? Tomo la perpendicular que vaya a este que pase por este punto, y es cuando uno tiene esas famosas alturas que son por fuera del triángulo, ¿no? Entonces, digamos, este es el valor de la altura. Y hay otra altura que sería tomar ¿cuál me falta? Me falta la perpendicular a este por este punto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál hice? Hice la perpendicular a esta que pasara por este punto. Hice la perpendicular a esta que pasara por este punto. Y ahora falta la perpendicular a esta que pase por este punto. Miren, entonces la otra altura es esta. Entonces uno extiende las rectas. O sea, uno puede extender aquí las rectas, y puede extender las rectas,
y entonces va a obtener que esta que está aquí es la altura, esta que está aquí es la altura, y esta que está aquí es la altura. Y con cualquiera de esas alturas que usted tome, usted multiplica la base, que sería, en ese caso, si tomara esta altura que está acá, tomaría la base CA, ¿sí? O toma la BC, pero entonces le toca tomar la altura AD, o si toma la base AB, le toca tomar la altura CE, ¿sí? Pero por cualquiera de esas tres alturas, la recta, el triángulo, el área del triángulo le da lo mismo, ¿sí? Incluso creo que puedo hacer esto. Yo puedo tomar la intersección de las alturas. Oiga, ¿qué es la intersección de las alturas? No, es la intersección de las bisectrices, ya me acuerdo. No, olvídese. Otra cosa, olvídese eso anterior. Sí, entonces digamos, uno puede calcular áreas de triángulos de esta manera, ¿no? O sea, digamos, pues, sí, hay que calcular cuánto es esta altura, o cómo es esta altura, pero si usted conoce esta altura y conoce la base, conoce el área del triángulo, base por altura sobre 2. Lo mismo que usted puede calcular el área, pues, de cualquier polígono regular, ¿sí? O sea, cualquier polígono regular de n lados, usted le puede calcular el área. ¿Qué pasa? Pues digamos que llega el problema de que usted no tenga necesariamente una figura geométrica, sino que por ejemplo tenga una función por acá y tenga otra función por acá. Vamos a pintarla de otro color, ¿sí? Digamos que tenga esas dos funciones. Digamos, usted llama aquí esta f de x, perdón, y esta la llama g de x, ¿sí? La azul. Y entonces a usted, digamos que en algún sentido le interesa conocer cuál es el área entre esas dos curvas, ¿sí? O sea, esta área que está acá, ¿sí? A usted le interesa conocer cuál es esa área. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que pues usted esto no lo puede volver un polígono, ¿sí? Lo puede aproximar por polígonos, sí, eso se llaman integración numérica, se llama eso, ¿sí? Y hay varios métodos, que se llama el método de los trapecios, o el método de Simpson, o bueno, que creo que nosotros no vemos Simpson, ni trapecios, ni eso lo hacen los programas, ¿sí? Oiga, si nosotros no vemos eso, no, creo que no. Es que no me acuerdo ni siquiera dónde está en el libro. Pero entonces, digamos, la integración numérica, o sea, usted podría, ¿qué es integración numérica? O bueno, ¿qué es la integral definida? La integral definida en realidad termina siendo, permítame, borro g de x, no voy a borrar el plano, sino g de x. La integral definida, o el problema que resuelve la integral definida, es encontrar el área que hay bajo esa curva f de x en el intervalo a, b, ¿sí? Eso es lo que hace la integral definida. Eso es lo que, el problema que resuelve es ese. ¿Cómo lo resuelve? Pues bueno, ahí entra alguien que se llama Riemann. Si ustedes ven algo que se llama matemáticas especiales, allá volvemos a hablar del señor Riemann. El señor Riemann es una eminencia, sobre todo en análisis matemático. O sea, digamos, el cálculo es la parte aplicada del análisis, ¿sí? O sea, la parte matemática formal del cálculo se llama análisis. Entonces, ¿qué pasa? Pues Riemann, lo que hace Riemann es lo siguiente. Lo que hace Riemann es que yo quiero calcular esta área en el intervalo a, b, debajo de la curva f de x, ¿sí? ¿Y qué hace Riemann? Bueno, no me voy a detener mucho en estos detalles, pero lo que hace Riemann es lo siguiente. Coge el intervalo a, b, y lo va a dividir en n pedazos. Entonces, tan. Pero bueno, no voy a tomar tantos porque si no, no se va a ver, ¿sí? Digamos, la idea es tomar cada vez pedazos más pequeños, ¿no? Pero entonces, digamos, voy a dividirlo en 4 pedazos. ¿Y qué hace Riemann? Riemann lo que hace es lo siguiente. Vamos a construir este rectángulo
Y vamos a poner este rectángulo que vaya hasta donde está la función. Vamos a construir este rectángulo y vamos a poner hasta donde va la función. Y vamos a subir, digamos, hasta acá. ¿Listo? ¿Qué hace Riemann? Riemann lo que hace es lo siguiente. Digamos, empieza por calcular el área de este rectángulo. Digamos, toma aquí la intersección. O sea, vamos a poner aquí x1, vamos a poner x2, vamos a poner x3. ¿Listo? O sea, x1, x2, x3, x1, x2, x3 están en el intervalo cerrado a, b. Acuérdense que el intervalo cerrado es que tomo a y tomo b. ¿Sí? ¿Qué hace Riemann? Riemann lo que hace es lo siguiente. Hace estas sumas, digamos, bueno, en algún sentido las hace esto se llama por defecto, ¿no? O sea, digamos, calcula esta área en azul, o sea, esta área en azul, y esta área en azul la calcula por defecto. ¿Qué significa calcularla por defecto? O sea, que le hace falta un pedazo en estos dos primeros, ¿sí? Bueno, pues eso depende de la función. Pero entonces, digamos, en estos dos primeros pedazos lo que hace es calcular hasta este punto de intersección, desde A hasta donde va la función. ¿Me entiende la idea? ¿Sí me entiende la idea que le estoy diciendo? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, digamos, coge y divide eso en rectángulos. Divide eso en rectángulos. Y al dividir en rectángulos, pues digamos, obtiene una aproximación del área. ¿Sí? Pero, ay, menos mal, cierto que esto se puede expandir gracias a la tecnología. Bueno, gracias a la tecnología, vea, podemos entender. Mire, aquí nos falta un pedazo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me está faltando un pedazo, aquí me está faltando un pedazo, aquí me sobra un pedazo y aquí me sobra un pedazo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, ¿qué? Profe, ya entendí. O sea que entre más pequeño nosotros estamos reduciendo ese margen de error. O sea que entre más, pues habrá más áreas, pero será más completa. Exactamente. Entonces, ¿qué hace Riemann? Digamos, estas en azules son, digamos, algo que se llaman las sumas inferiores. ¿Sí? ¿Por qué se llaman sumas inferiores? Porque digamos que lo tomo desde la altura que estoy tomando es la parte izquierda del intervalo. O sea, la parte izquierda o sea, no sé si me entiendes. O sea, estoy tomando desde A y estoy tomando el punto de intersección de A, pero en la izquierda. No sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, o sea, cojo el intervalo AX1 y en el intervalo AX1 el área que tomo es la izquierda. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué hace Riemann después? Lo que hace Riemann después, pues es lo siguiente. Necesito otro color, vamos a usar este gris. Entonces, mire, lo que hace Riemann es después, listo, las sumas inferiores es tomarlo por la izquierda. Ahora, ¿qué va a hacer? Pues lo va a tomar por la derecha. Entonces va a tomar este rectángulo, va a tomar este rectángulo, va a tomar, aquí va a tomar un rectángulo que va más abajo, y aquí va a tomar otro rectángulo que va más abajo. ¿Sí me entiende la idea? Entonces va a llenar este pedazo, va a llenar este pedazo, y digamos que le va a quitar el pedazo este que está en azul, que estaba sobrando acá, se lo va a quitar con la gris. Y el pedazo este azul que estaba acá, arriba, se lo va a quitar aquí con el gris. ¿Sí me entiende la idea? Sí, profe. Profe, no, la verdad, con el gris no entendí, No, sí, yo porque tampoco uno entiendo. los hace por afuera y el otro por adentro. O sea, mire, ¿qué hace con el gris? Digamos, con el azul lo que hacía es que tomaba como punto de referencia el punto que estaba a la izquierda. ¿Sí? ¿Es claro Sí. eso o no? Bueno, y ahora con el gris lo que va a hacer es que el punto que va a tomar de referencia no va a ser el de la izquierda, sino que va a tomar no quería borrar la barra. El que va a tomar de referencia es el de la derecha. Es que quito la barra. ¿Sí me entiende la idea? O sea, voy a tomar estoy borrando, espere. O sea, para cubrir todo. Para cubrir todo por exceso y por defecto. ¿Sí me entiende? Ahora sí, profe, más o menos. Listo. Entonces eso es lo que se van a llamar las sumas
Las grises se van a llamar las sumas superiores. Y pues yo creo que es fácil ver que el área que en realidad está debajo de la curva, que es esta que se ve acá, pues está contenida entre lo que le dé las sumas inferiores y lo que le den las sumas superiores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, y entonces, ¿qué hace Riemann? Pues Riemann lo que dice es, listo. Pues entonces, ¿cómo vamos a describir eso? Pues fácil. Pues lo que vamos a hacer ahora es que, espérenme, y extiendo hasta aquí, creo que ahí, vamos un poquito muy grande, espérenme, voy a reducirlo otro poquito. Ahora se trabó. O sea, ¿qué hace Riemann? Entonces, lo que hace Riemann es, se trabó, espérenme. Entonces, lo que hace Riemann es decir, bueno, listo, entonces tenemos las sumas inferiores, las sumas superiores, y pues entonces el área que está entre A y B y la curva f de x, que lo vamos a llamar la integral de A hasta B de f de x, pues va a ser hacer cada vez estas distancias, o sea, estas que las bases de estos rectángulos, o sea, esta base que está acá, esta base que está acá, esta base que está acá y esta base que está acá, pues hacerlas cada vez más pequeñas. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. O sea, si hacemos cada vez más pequeñas esas bases para esos rectángulos, pues entonces la íntegra, eso me va a dar el área bajo la curva. Y eso es lo que llamamos integral definida. Entonces, ¿eso qué va a hacer en realidad? Pues va a ser un límite, porque el cálculo es el estudio de los límites, pero ¿cuál límite? El límite cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿Qué significa norma de la partición? Bueno, hablé de partición y no dije que era una partición. Partición es coger y dividir el intervalo, ¿sí? O sea, yo creo que el nombre no engaña, ¿no? O sea, digamos, partición pues es coger el intervalo A, B y partirlo, ¿sí? Entonces, cogemos el intervalo A, B, lo partimos en pedazos cada vez más pequeños. Entonces, eso quiere decir que las bases de los rectángulos van a ser cada vez más pequeñas. ¿Y eso qué implica? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues luego vamos a hacer una suma desde, perdón, aquí toca ponerle K o I. Digamos que entonces aquí podemos poner I, y si aquí ponemos I hasta N de F de X sub I por delta de X sub I. ¿Quién es X sub I? X sub I es un pedacito, o sea, un puntico acá. Entonces yo calculo hasta por acá el puntico que me da, entonces ese es el que va a tomar de altura, ¿sí? Un puntico dentro de X1 y X2, ¿sí me entienden? ¿Qué pueden ser quién? Las sumas inferiores, las sumas superiores, un punto en la mitad. Mejor dicho, un punto que me sirva de referencia. Un punto que me sirva de referencia para poder calcular esa área dentro de cada triangulito. Y eso es lo que llamamos la suma de Riemann. Y eso es lo que se llama integral definida. ¿Sí? Eso es una integral definida. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? O sea, es que no lo quiero hacer tan técnico porque se nos van las 2 horas. No, se nos van más de las 2 horas para poder entender esto. Así técnicamente. Pues entonces, yo creo que me entienden la idea. O sea, ¿qué es la idea? La idea es que yo cojo el intervalo A, B, lo divido. Y al dividirlo tomo un representante de cada pedacito. Ese es el X sub I. Digamos, el X sub I barrita es el representante de cada rectángulo, ¿sí? Entonces tomo un representante y calculo f de ese representante, pero f de ese representante pues me va a dar un punto en la curva, ¿sí? Y calculo entonces la con medio de la base que hay, o sea, la base de cada rectángulo,
Y al calcular la base de cada rectángulo, pues obtengo el área de un rectángulo ahí. Calculo el límite cuando esos rectángulos cuando la base de ese rectángulo tiende a ser muy pequeña, o sea, tiende a cero, y pues de esa manera es que obtengo la integral definida, obtengo el área que está debajo de esa curva. ¿Me entendieron la idea? Profe, ¿y el delta que viene siendo? Delta X sub Y. Ese delta es la longitud de la base, el ancho de la base. Pero profe, no había dicho que era un pedacito de X sub 1, X sub 2, X sub 3, o sea, un pedacito de ese. Por eso, ese es delta X sub y. O sea, delta X sub y es la distancia entre A y X1, entre X1 y X2, entre X2 y X3. Pero entonces eso se hace muy pequeño. ¿Sí? Ah, ya entendí, sí, sí. Bueno, entonces, eso es básicamente, pues, por encima, porque no, digamos que lo que les digo, o sea, ponernos a estudiar esto formalmente, pues, tiene su tiempo, ¿no? Y su trabajo. Pero entonces necesitamos entenderlo, ¿por qué? Porque si queremos establecer, pues, el vínculo entre la derivada y la integral, necesitamos entender qué es una integral definida. Entonces, una integral definida es el cálculo del área entre un intervalo a, b dada una función. Bueno, y entonces aquí es donde nace el estudio de los teoremas fundamentales del cálculo. Digamos, ¿por qué le hablan primero? ¿Por qué? Digamos, esta pregunta es válida, ¿no? ¿Por qué se habla del primer y segundo teorema fundamental del cálculo? Porque digamos, o sea, ¿por qué se habla de primero y por qué se habla de segundo teorema fundamental del cálculo? Básicamente, el teorema es uno solo, ¿sí? El teorema es uno solo. Lo que pasa es que para poderlo presentar o para poderlo entender, es más fácil entenderlo dividido en las dos partes, ¿sí? Pero en realidad el teorema fundamental del cálculo es uno solo, ¿sí? ¿Qué es la primera parte y qué es la segunda parte? Depende de cada autor. En realidad cada libro, o sea, usted puede irse a leer un libro de Lamir, de los rusos. Bueno, la verdad no voy a decir cosas que no sé. Sí, porque no sé cómo lo escriben los rusos. Pero digamos, usted puede encontrar libros que lo hacen, que dicen que el primer teorema fundamental del cálculo es el que uno llama el segundo, y ellos llaman segundo al primero. ¿Sí me entiende la idea? O sea, lo dividen en dos. Lo importante es entender que está dividido en dos y que al final terminan siendo lo mismo, ¿sí? O bueno, el uno complementa al otro, y por eso es que se llama, pues, el teorema fundamental del cálculo. Y en síntesis lo que hace es relacionar la integral con la derivada. Entonces, vamos a hablar hoy de algo que se llama el primer teorema del cálculo, al menos en el sentido que le da Purcell, ¿no? En el sentido que, pues, o bueno, en la forma en como Purcell lo muestra. ¿Qué es el teorema fundamental del cálculo el primer teorema fundamental del cálculo para Purcell? El primer teorema fundamental del cálculo para Purcell se basa en algo que se llama una función de acumulación. Una función de acumulación. Entonces, el ejemplo más fácil de entenderlo es entendiendo la derivada de la posición como la velocidad, y la velocidad, entendiendo la velocidad como la derivada de la posición. Yo creo que ustedes ya están familiarizados con eso, ¿cierto? Que la derivada de la posición es la velocidad instantánea. Sí, o sea, eso es uno de los principales
ejemplos de la derivada, ¿no? Entonces, ejemplo. Yo creo que ustedes están familiarizados con esto. Ejemplo. Dada la función s de x, dada la función s de x de posición, ¿sí? ¿Qué era la función s de x? S de t, perdón. Vamos a poner la t porque después nos confundimos ahí. S de t, ¿sí? La función s de t, o la llamaban x de t, creo que también la llamaban por allá x de t, era una función que uno llamaba de posición. ¿Y qué hacía la función x de t? Pues en cada tiempo t determinaba la posición de una partícula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Muchachos, se fueron. Aquí estamos, profe. O sea, estamos, profe. Entonces, estábamos con la función de posición, ¿sí? Entonces, la función de posición s de t. Y se dijo en cálculo 1, o sea, se definió la velocidad instantánea, como S' de t para cada t. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pues, pero claro, ¿no? Donde la derivada exista. ¿Sí? La primera derivada. Hablaba uno de la primera derivada como la posición. O sea, yo creo que la famosa razón de cambio. ¿Sí? Aquí es donde sí es un límite, la derivada es un límite, sí, todo lo que he dicho siempre, o sea, que la derivada es un límite, hay que entender que la derivada es un límite. Pero ese límite surge, o sea, la derivada es un límite. O sea, ojo, que no quiera parecer que me estoy contradiciendo aquí con lo que dije el otro día. La derivada es un límite, ¿sí? Pero ese límite surge de encontrar, o bueno, de resolver el problema de la velocidad instantánea, ¿sí? O de calcular la pendiente de la recta tangente, o sea, que al fin y al cabo pues se viene haciendo lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos la velocidad instantánea como la derivada de la posición, digamos que bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, piensen en lo siguiente, piensen en que yo tengo acá una función de velocidad. Esta es una función de velocidad, ¿sí? Entonces vamos a ponerle b, ¿sí? Esta es una función de velocidad en el instante de 0 a x. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? Oiga, porque estoy escribiendo de lado. Estoy escribiendo como de lado. Entonces, tenemos la función que va de 0 a x, y esta es una función de velocidad. ¿Qué pasa? Que si yo empiezo a sumar la velocidad que voy tomando en cada instante t, sumo la velocidad, ¿sí? O sea, digamos aquí, supongan que esto es 1, ¿sí? Entonces digamos que en el tiempo 1 la velocidad fue 1.1, la velocidad en el tiempo 2 fue, no sé, 1.3, por aquí en el tiempo 20 la velocidad fue 5, ¿sí? Y así sucesivamente. Y yo voy calculando toda esta área recorrida, o sea, toda el área que está debajo de la curva de la velocidad. O sea, tengo la curva de la velocidad, esta no es la posición, esta es la velocidad, ¿sí? Note que la aceleración es constante, ¿no? Porque acuérdate que uno llegaba y decía que tenía la posición, que uno tenía que la derivada,
S' de t, que uno llamaba a S' de t la velocidad, y que uno llamaba a la segunda derivada de t, la llamaba aceleración. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Sí les dijeron esto o no? O si no les dijeron en cálculo, les dijeron en física. Pero digamos, la posición, la derivada de la velocidad y la segunda derivada de la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bueno, entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que está ocurriendo es que el sumar esa área que va desde 0 hasta x, esa suma para cada valor de x me está dando la posición de la partícula en ese tiempo x. ¿Sí? O sea, digamos que viéndolo así, pues se ve complicado, ¿no? Pero entonces, o sea, no se ve complicado, sino que pues, digamos, a veces es como un poco difícil de entender. O sea, si usted tiene la velocidad, y calcula el área bajo la curva y suma esa área, o sea, calcula toda el área hasta un punto X, usted está calculando la posición de la partícula. En algún sentido, la suma, o sea, la suma entendida como suma de áreas de la función de velocidad, usted obtiene la función de posición en el punto, ¿sí? Y ese es el principal aspecto del primer teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, digamos, en algún sentido, si, si decimos que f de x es igual a la velocidad, o sea, a la primera derivada de s de x, entonces se va a tener lo siguiente, se va a tener que la derivada respecto a x de s de x, o sea, esto es f de x, ¿no? En algún sentido va a ser igual a la derivada respecto a x de la integral de 0 a x de f. Espere que creo que lo estoy, no, si lo estoy escribiendo bien. Es que aquí hay un problema con las notaciones, ¿sí? Este que está aquí a la izquierda, a la derecha, se va a llamar algo, se le va a decir función de acumulación. ¿Y qué es una función de acumulación? Digamos, la función de acumulación, una función de acumulación no es más que lo siguiente. Digamos que si usted tiene acá su plano, digamos, tiene la función de velocidad, o sea, tiene la función por acá, b de t, desde un punto A, no necesariamente desde 0. Digamos que una función de acumulación lo que está haciendo es que en un punto X, en ese punto X está calculando cuál es el área que está debajo de la curva. ¿Sí? No sé si me entienden la idea. O sea, la función de acumulación resulta siendo toda el área que yo puedo tomar desde que parto del punto A hasta que llego al punto X. ¿Sí me entiende? ¿En qué sentido acumulando área? Acumulando área en el sentido de la suma de Riemann, o sea, en el sentido de una integral definida. ¿Sí me entienden la idea? Entonces es un poco complicado entenderla. No sé si van conmigo o no. Sí, profe.
O sea, en algún sentido, una función de acumulación es una función que me está en cada tiempo x, o sea, esta x es variable, ¿sí? Esa x que está ahí, esta x que está aquí es variable, ¿sí? Entonces, esa x que está ahí, lo que está haciendo es que me está acumulando el área bajo la curva de b de t desde a hasta ese punto x, ¿sí? Y esa función de acumulación es la que cumple el primer teorema fundamental del cálculo, ¿sí? ¿Qué es el primer teorema fundamental del cálculo? Es lo siguiente, teorema. Sea f una función, continua en un intervalo a, b cerrado y x un punto variable en a, b. Entonces mire lo que pasa. Aquí es donde, por eso les digo que el primer teorema fundamental del cálculo es una parte y el segundo teorema es otra parte. La derivada respecto a x de esa función de acumulación que definimos ahorita, de una función f de t de t, o sea, f de t de t, esta que está aquí es un área, ¿sí? Esto es un área, esto es una función que acumula área, ¿sí? Y estoy calculando la derivada de esa área. La derivada de esa área me va a dar f de x. Esa es la idea. O sea, que en algún sentido, que la derivada de una integral, me da el área. No, perdón, me da la función f de x. ¿Sí? Esa es la idea del primer teorema fundamental del cálculo. ¿Me entiende más o menos la idea? Profe, ¿y esa función qué viene siendo? Espere, aquí escribo primer teorema fundamental. ¿Cuál? Fx. F O sea, de la x, derivada de esa integral. o sea, la integral es el área acumulada, ¿sí? La integral es el área acumulada, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. La derivada de esa función, de esa área, en algún sentido, porque esa área termina siendo una función, porque depende de x, la derivada de esa área me da la misma función que estoy acumulando. No sé si me hago entender. No entendí. O sea, estamos acumulando un área, ¿sí? Estamos acumulando un área, pero esa área termina siendo una función. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Entonces, esa función que me está dando ahí, eso me está dando una función f de x. Si yo calculo la derivada de esa área, me da la misma función que estoy acumulando. Es que es complicado de explicar. No sé cómo decírselo de otra manera. O sea, esta función que está acá me da algo en términos de x, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, profe, la derivada es la del área. Y, perdón. No, sí. La derivada, de la derivada se saca el área. El área, entonces la integramos y eso es lo que nos da f de x. ¿Es así? Al revés. ¿Ah, es al revés? Dígalo como lo dijo, pero al revés. Creo, ¿no? O sea, A ver, se saca el área y se deriva. Y eso nos da la función de x. Eso.
O sea, usted Ah, tiene una función. Usted tiene una función que le acumula área. ¿Sí? Esa función está acumulando área. Tan. Eso es un barrido. Viene siendo la integral. No, no. Esta función no es la derivada. O sea, esta es una función distinta a f de x. La de la integral de a hasta x de f de t de t es una función que es distinta. ¿Sí me entiende? Es, digamos, en algún sentido como una función más grande. No sé si me hago entender. Profe, entonces, o sea, la integral viene siendo el área acumulada. La integral es el Y la área acumulada. derivada, Eso. y la derivada de esa área acumulada viene siendo la función. Viene siendo la función original de la cual usted está partiendo. Ah, listo. ok, profe. ¿Sí? Está complejito, pero entendible. Sí, o sea, esa es la idea, ¿no? O sea, Un poquito. no sé si nos ayuden la imagen del libro, tal vez. Venga, a ver, y buscamos la imagen del libro aquí rápidamente. ¿Dónde está? Es que tiene su cosita, ¿no? O sea, no es tan... Por algo es un teorema fundamental, ¿no? O sea, mire, en algún sentido, vea, esta área, o sea, usted tiene esta función, ¿sí? Usted tiene esta función, 1/3 de t más 2 tercios, ¿sí? Entonces tiene esa función, y entonces, desde 1, usted parte desde 1, y al partir desde 1, llega a un punto x y está acumulando un área, ¿de acuerdo? Sí, señor. Listo. Esa área entonces la vamos a llamar área. Área en términos de x. Eso me da una función. Ahora, ¿qué hago? Mire. Mire, aquí están las cuentas. Vea. Entonces, el área de esa área que está ahí termina siendo la integral de 1 hasta x de la función esta en términos de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Claro, profe. Integral en el sentido que le hemos dado ahorita, ¿no? La integral en el sentido que le hemos dado ahorita, de área acumulada. Ahora, bueno, digamos que aquí lo hacen entendible, ¿no? Digamos, esto es un trapecio, entonces acuérdese que esto es un cuadrilátero. Entonces, o si es un trapecio, sí es un trapecio. ¿Cómo calculo el área de un trapecio? Base mayor por base menor por la altura, ¿no? Bueno, uno calcula esta área. A más B sobre 2 por altura, sí. Bueno, calcula esta área, ¿sí? De alguna manera. Se busca la forma. Puede aquí calcular este rectángulo hasta x y le suma el área del triángulo, como quiera, ¿sí? Esa área le da esto que está aquí. Si ve que es una función en términos de x, esta función que tengo aquí en términos de x, ¿estamos de acuerdo? Ahí se hacen a la forma, ¿sí? Ahí se hacen a la forma de calcular el área. En realidad sí lo hacen así, vea, base menor es, la base acá es x menos 1, y acá entonces lo que hacen es que base menor que sería 1, más la base menor que sería pues hasta la altura de la función en x, dividido entre 2, ¿sí? Entonces obtiene esta función a de x, ¿sí? Entonces lo que le digo es eso. Esto es una función en términos de x. Es una función. No se mate la cabeza pensando de qué forma se calcula ni nada, sino que eso es una función en términos de x. ¿De acuerdo? Listo. Y ahora vamos a derivar. Ahora, si usted deriva esta integral que está acá, al derivar esa integral le da la función original, o sea, le da la recta que usted estaba mirando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí me entienden la idea? Sí, un poquito más. Sí, señor. Eso es el teorema fundamental del cálculo. O sea, mire que calcular esa área, calcular el área debajo de una curva y derivar el área debajo de esa curva, bueno, siendo una integral especial, ¿no? Pero entonces, al derivar esa función en términos de x, obtuve la función original. Eso quiere decir que estoy dando una vuelta.
Es más o menos lo mismo que hacer lo siguiente. O sea, digamos, pues es un ejemplo muy, no sé cómo decirlo, como muy extraño, pero pues es más o menos lo siguiente. O sea, que digamos que usted multiplica 2 por 3, ¿sí? Entonces le da 6, ¿cierto? Pero entonces, si usted quiere volver al 2, pues entonces lo que usted hace es, si usted divide 2 por 3, lo divide en 2, si usted quiere volver al 3, o bueno, quiere volver al 3 o al 2, si usted divide esto en 2, pues le vuelve a dar 3. ¿Sí me entiende? O sea, es como, en algún sentido es como este paso redundante que está aquí, ese de 2 dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Para volver al mismo lugar. ¿Sí me entiende la idea? O esa relación entre si usted tiene a la x igual a b, ¿sí? Entonces usted a la x igual a b, si usted quiere saber quién es x, pues entonces calcula el logaritmo en base a de b y eso le da x, ¿sí? O sea, en algún sentido ahí es donde se observa la relación inversa entre la derivada y la integral. ¿Sí me entiende la idea? O sea, la idea es, o sea, la idea que la derivada y la integral sean cosas inversas es que, pues si usted le aplica las dos cosas al mismo tiempo, pues que no le afecte. ¿Sí me entiende la idea? Claro, profe. Bueno, O sea, literalmente Más o menos. echaríamos un Que paso hacia sigue atrás para haciendo llegar al resultado. eso, la exactamente, es como misma, un profe. vals. Sí, haga cuenta como un vals, ¿no? Que usted da el paso a la derecha, pero apenas da el paso a la derecha lo vuelve a dar a la izquierda. ¿Sí me entiende? Sería algo como así, o sea, que si ¿Sabes? ¿Cómo es? El resultado anterior sería el resultado de este. sí, exactamente. Eso. Esa es la idea del primer teorema fundamental del cálculo. Por eso es fundamental. A veces lo fundamental es difícil de entender, pero por eso es fundamental. ¿Por qué? Porque me permite ir calculando el área esa debajo de la curva y pues al derivarlo pues vuelvo a la curva que estaba, de la cual estaba arrancando. ¿Listo? Bueno, pues como es un teorema fundamental, pues se merece su demostración, o sea, al menos demostrar el teorema fundamental del cálculo. Sí, o sea, a menos que usted en su vida, a menos los ingenieros, ¿cómo es? Los industriales que al menos hayan demostrado algo en su vida, ¿sí? Entonces, pero bueno, para poder demostrar el primer teorema fundamental del cálculo, necesitamos Uy, unos profe, ¿qué les teoremas. quiso decir? No oigo más. Queda muy chino. Entonces, vamos a ver unos teoremas. Vamos a ver unos teoremas que incluso son, o sea, no los vamos a usar para el teorema fundamental del cálculo, sino que también se van a usar en general, o sea, digamos son propiedades de la integral. Entonces se llama propiedad de comparación. Que yo creo que es muy fácil de entender, o sea, voy a hacer una gráfica y después lo escribo, pero yo creo que va a ser muy fácil de entender. O sea, va a ser más o menos algo así, o sea, si yo tengo aquí mi plano, pues, si yo tengo aquí mi plano, pues yo creo que es claro ver que si estoy en el intervalo a, b, si estoy en el intervalo a, y se me perdió la amarilla, que si estoy en el intervalo a, b, que si estoy en el intervalo a, b, entonces pues digamos, tengo aquí mi función f de x, si se ve o no se ve, y tengo por aquí mi función, no se va a ponerla en verde, tengo por aquí mi función g de x, pues yo creo que es claro ver lo siguiente, o sea, yo creo que es claro ver que pues si yo divido aquí en a y divido aquí en b, pues el área acumulada, digamos que pues si g de x es mayor o igual que f de x para todo x
en el intervalo a, b, ¿sí? O sea, si g es más grande que f en el intervalo a, b, pues la integral en el intervalo a, b de f de x pues debe ser menor que la integral en el intervalo a, b de g de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, yo creo que es fácil de ver, ¿no? Y ojo que esto lo vamos a usar, usted no se imagina cuánta cantidad de veces de ahora en adelante en la parte de ¿qué? De integrales, en la parte de cascarones cilíndricos y esféricos y toda esa cosa. ¿Por qué? Porque digamos que en algún sentido lo que va a ocurrir es que para uno poder diseñar el cascarón, pues entonces usted va a tomar una función exterior, que sería esta verde, y va a tomar una función interior que sería esta g, perdón, y el interior sería la rosa esta, la de color rosado g, f de x, ¿sí? Entonces uno puede calcular la integral y pues puede de x, no se le olvide el de x. Entonces uno puede calcular la integral. Entonces para calcular esa integral allá de comparación, pues simplemente pues observa pues que la integral de la que está encima pues debe ser menor que el de la integral que está debajo. ¿De acuerdo? Esa es como la primera propiedad. La otra propiedad. Venga, y le ponemos otra vez el amarillo. Teorema. Propiedad de acotamiento. ¿Qué pasa entonces? ¿O a qué llamamos propiedad de acotamiento? Propiedad de acotamiento pues es fácil de entender así, mire. Digamos que uno esto lo entiende todo por figuras. O sea, aquí llega... Profe, ¿puede retroceder un momentico? Porfa, que me faltó copiar lo último. Profe, entonces, siguiendo el mismo concepto, entonces sería, el acotamiento sería el de por fuera ¿de qué? Exacto, o sea, uno en el intervalo define el máximo y define el mínimo. Por eso, entonces, como es de cota, entonces sería por fuera. Sí, eso es. Bueno, no sé si lo está entendiendo como yo lo veo, pero, Listo. ¿listo? O sea, sí es así, o sea, digamos, usted tiene A, o sea, usted tiene la función, esto es f de x, ¿sí? Y entonces, digamos, ¿qué dice acotamiento? Lo que dice acotamiento es... Espere que ahora no me coge los lápices, mano. Esta cosa está decidida a no trabajar hoy. Muy grande. Entonces, ¿qué pasa? F de x, digamos, tomamos el mínimo, que sería este valor aquí, m, ¿sí o no? Y tomamos el máximo, bueno, yo creo que no me sirve esta función tan cortica. Digamos que me tocaría como una función como más grande. Digamos... Espérenme que el programita me está poniendo gorro. Y yo creo que es el programa. O sea, digamos que tenemos una función, una cosa así, para que me entienda, pues. ¿Sí? Entonces, digamos, tenemos el punto M aquí, que era el mínimo. Sí, más o menos por acá. Y tenemos por aquí el punto, vamos hasta B, más o menos hasta acá. O sea, por aquí tendría el punto máximo, ¿sí? Entonces, pues yo creo que es fácil ver que, la integral pues está contenida en el valor del área del rectángulo, de este rectángulo, que este rectángulo pues tiene altura m y base b menos a, ¿sí? M mayúscula, o sea el máximo pues en el intervalo,
y eso va a ser menor o igual que pues el mínimo en el intervalo de b menos a. Claro que estoy hablando del mínimo de la función en el intervalo, ¿sí? O sea, digamos, en algún sentido, yo creo que lo entendemos más acá en GeoGebra de la siguiente manera. O sea, estoy hablando del máximo en el intervalo que estoy tomando, ¿sí? O sea, digamos, no sé, vamos a tomar una función conocida, coseno de x. ¿Sí? Si yo tomo por lo menos coseno de x, y entonces voy a tomar este intervalo, voy a tomar me sirve más seno, antes de meterme en problemas por ahí con los negativos. Me sirve más seno, eso así. Entonces digamos que yo voy a tomar, no sé, el intervalo desde acá hasta por acá, ¿sí? Entonces calculo aquí la perpendicular que pase por este punto y la perpendicular que pase por este punto, ¿sí? Entonces digamos que yo construyo acá las intersecciones, pero entonces digamos, es fácil ver que el mínimo de la función está en D, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Y que el máximo de la función pues está en pi medios, ¿no? O sea, digamos que podemos tomar f de pi medios. ¿Sí? Si tomamos pues f de pi medios, pues da 1, ¿no? Aquí el valor en 1. Entonces tendríamos por aquí ese valor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo calculo el área, del rectángulo, entonces vamos a calcular aquí una perpendicular a este que pase por este punto. O sea, si yo calculo el área de este polígono, espere que lo puse al revés, esto es reality, es que se me está ahí como metiendo el C, y no es por C, es por G, ¿sí? O sea, no sé si me entienden lo que quiero hacer. O sea, esta área marrón, pues es más grande que el área acumulada en la función en el intervalo a, b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí o no. Sí. Claro, profe. Bueno, ¿y por qué? Porque tomé el máximo de la función, ¿sí? Pero entonces, esa área pues va a ser más pequeña que el mínimo que tomando el rectángulo, teniendo en cuenta el mínimo de la función, ¿sí? O sea, si yo tomo este rectángulo acá, o sea, la perpendicular acá que pase por este punto, o sea, es claro pues que este rectángulo que está acá pues tiene menos área que la integral de la función en el intervalo que estoy tomando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. eso se llama propiedad de acotamiento. O sea que si yo tengo que m es el mínimo de la función y m mayúscula es el máximo de la función, pues entonces pues la integral pues está bueno, es el área entre el mínimo multiplicado por la longitud del intervalo, que es b menos a, y el máximo del intervalo, que sería m mayúscula por b menos a. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora, listo, eso se llama propiedad de acotamiento. Y la otra, pues, es algo que se llama, pues, propiedad de linealidad. Teorema, propiedad de linealidad. No se preocupen tanto por los nombres. O sea, yo creo que ustedes, pues, digamos, en el quiz pasó mucho eso. O sea, que alguien me decía, la serie no converge porque el límite da distinto de cero, ¿sí? Digamos que pues algunos lo llamaban el criterio enésimo de la divergencia, sí, o sea, no importa el nombre, no importa tanto el nombre, sino que importa que entienda que si usted calcula ese límite, el límite después de lo que está metido dentro de la serie, y usted calcula el límite de lo que está metido dentro de la serie, y ese límite le da
distinto de cero, entonces usted ya de ahí ya puede decir que pues que la serie esto que es divergente, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, y entonces este sí vamos a escribirlo bien, entonces suponga que f y g son integrables en integrables es que pues que la suma de Riemann se pueda calcular y k una constante. ¿Por qué digo que la suma de Riemann se pueda calcular? Eso es un buen ejemplo también que pues también uno extraña ver las sumas de Riemann por eso. No, yo creo que lo entendemos más acá. Hay un problema clásico en cálculo, que es el siguiente. Que bueno, digamos uno tiene 1 dividido en x al cuadrado, ¿sí? Esta función, ¿qué pasa con esta función? Bueno, hay algo que se llaman integrales impropias. No sé si las alcancemos a ver, pero les doy la idea. La idea es que digamos, cuando uno calcula la integral o el límite superior de la integral es infinito, eso se llama una integral impropia, ¿sí? Entonces uno puede demostrar que la integral de esta función 1 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a infinito, pues esa área converge, esa área finita, ¿sí? Esa integral converge. Uno puede demostrar que esa integral converge. Pero pues yo creo que es claro que si tomo esta función, que está acá, y tomo el intervalo, o escribo desde el intervalo menos 1 a 1, al tomar la función desde el intervalo menos 1 a 1, pues cuando yo vaya a calcular la integral que es acumular área, pues esa integral diverge. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. O sea, sí, digamos, como la función no tiene límite en cero, o sea, la función no tiene límite en cero, pues claramente ahí está dividiendo entre cero, pues entonces ahí se va para infinito. Entonces usted va a seguir acumulando área. Entonces, pues no va a poder terminar de acumular toda el área que está comprendida entre la función en el intervalo menos 1 a 1. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que eso es interesante, ¿no? Pero cuando uno sí puede acumular, uno pensaría que solo uno puede hacerlo con funciones continuas, pero no necesariamente. Uno puede hablar, por ejemplo, de la función piso de x, ¿sí? Esta función que apareció ahí en morado, ¿sí? Esta función pues claramente no es continua. O sea, yo creo que para todos es claro que esa función no es continua, ¿cierto? ¿Sí? O sea, yo creo que pues Sí. todos vemos pues que esa función señor. no es Sí. Es discontinua por los años. Listo. Pero esta función sí es integrable. ¿Y por qué esta función sí es integrable? Esta función es integrable porque pues entonces usted llega y calcula pues de 1 a 2. Entonces usted digamos que puede dividir por pedazos o en algún sentido el número de pedazos el número de discontinuidades es finito. O sea, es un número, bueno, aquí es, o sea, es un número que usted puede calcular, ¿sí me entiende? Y entonces digamos, como usted puede calcular quién es ese número, o el número de discontinuidades, pues entonces lo que usted puede hacer es calcular la integral por pedacitos, ¿sí me entiende? O sea, calcula primero este rectángulo, luego este rectángulo, luego este rectángulo, luego este rectángulo, luego este rectángulo. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Eso, entonces Sí, profe. digamos que cuando yo tenga estas funciones así como estilo de salto de esta manera, pues si tengo un número finito de discontinuidades,
si tengo un número finito de discontinuidades, la función también será integrable, ¿sí? O sea, entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que sea integrable? O sea, si la función es continua, o sea, no sé, si tengo un polinomio, o sea, x al cuadrado, o sea, si tengo la función x al cuadrado, pues si tengo la función x al cuadrado, pues eso va a ser integrable sin ningún problema, ¿sí? Porque digamos, pues yo puedo acumular el área que hay desde el eje x hasta la función. Pero pues yo puedo tener también funciones que tengan discontinuidades, que tengan un número finito de discontinuidades. Y al tener ese número finito de discontinuidades, pues entonces yo también puedo calcular el área bajo la curva, que es pues el objeto de la integral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles no serían integrables? Eso es una buena pregunta. Digamos, el ejemplo que le mostré, esta no es integrable. Tangente no es integrable. O sea, en un pedazo, ¿no? En un pedazo, digamos, tangente, o sea, si vemos tangente de x, periquito todas las otras, digamos, tangente de x no será integrable, pues aquí en pi medios, ¿no? Aquí donde pues el límite tiende a infinito y no puede usted terminar de encontrar el área. Digamos que ese pues es como los ejemplos más claros de una función que no es integrable, ¿sí? O sea, sí se pueden integrar, pero a medias. O sea, se pueden integrar siempre que en intervalos donde las funciones sean continuas. Estas. No estoy hablando de las piso, sino de este tipo de funciones que se indeterminan, ¿sí? Como tangente, como cosecante, como ese tipo de funciones. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Entonces, y todo esto para hablar de la propiedad de linealidad, pero digamos, es como para entender qué significa que una función sea integrable, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la propiedad de linealidad? Pues la propiedad de linealidad es que, pues, suponga que tiene funciones integrables en un intervalo cerrado y cada una constante. Entonces, K por F es integrable y F más G F más o menos G es integrable. Y es una propiedad que vamos a usar también bastante. Y sobre todo, bueno, de pronto eso era lo que le fallaba a usted, ¿no? Ahí para resolver este problema. Digamos que usted puede calcular el problema del taller. O sea, que si usted tiene K por F de X, pues usted puede sacar la K de la integral. Sí, o sea, usted todas las constantes las puede sacar de la integral. ¿Sí? Otra propiedad, pues la otra propiedad es pues que si usted tiene una suma de funciones, pues entonces usted puede hacer la suma de las integrales. Entonces, aquí es donde está la potencia del método de fracciones parciales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, digamos, recuerden que, yo no sé, sí, con ustedes ya hicimos fracciones parciales, que cuando usted hacía fracciones parciales, digamos, ponía a sobre x más 2 más b sobre x más 3, digamos, y que eso viene de una función f de x, pues entonces, si usted quiere integrar f de x, pues entonces integra la suma de las dos funciones. Integrar estas dos funciones es fácil. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Entonces por eso era que aquí en el taller, bueno, de pronto aquí cuando usted haga división larga, con esto que está acá, al hacer la división larga le va a salir la suma de dos cosas. Pero recuerde que una división pues es el producto del cociente con el divisor, no, el cociente con el dividendo más el residuo. Por ejemplo, 5 es 2 por 2 más 1. ¿Sí me entiende? O sea, cuando usted hace división, quieto paréntesis, cuando usted hace división, digamos 5 lo divide en 2, 5 usted lo puede escribir como 2 por 2 más 1. ¿Por qué? Porque cuando usted divide 5 entre 2 le da 2 y aquí le sobra 1, el residuo.
¿sí? Entonces usted dice 5 es 2 por 2 más 1. Entonces, en algún sentido, cuando usted hace división larga, la función, ahora la función le va a quedar f de x igual a p de x por q de x más r de x. Eso es lo que le da con la famosa división larga, ¿sí? Entonces uno lo llama dividendo, el otro lo llama divisor, el otro lo llama residuo. ¿Sí me entiende la idea? Entonces digamos, aquí es donde entra esto de la propiedad de linealidad. ¿Y todo eso para qué? ¿Todo eso para qué? Todo eso para lo siguiente. Para poder demostrar el teorema fundamental del cálculo, que la idea pues era esa, que por qué la derivada de la integral de a hasta x de f de t de t me da f de x. Entonces, digamos, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que demostración. Digamos, yo quiero hacer lo siguiente. Yo quiero demostrar. Entonces, cuando uno está haciendo una demostración, uno se pregunta, ¿qué quiero demostrar? ¿Qué quiero demostrar? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero demostrar? Yo quiero demostrar que la derivada respecto a x de la integral de a hasta x de f de t dt me da f de x, ¿sí? O sea que yo al calcular la función esta de acumulación, que si yo calculo la función esta de acumulación y le calculo la derivada a esa función de acumulación, eso me da la f que está aquí adentro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que queremos demostrar? ¿Esa igualdad? Claro, profe. Bueno, entonces vamos a partir, uno parte de algo. Entonces vamos a partir de lo siguiente, pues defina a f mayúscula de x como esa función de acumulación. Sí, como esa integral que teníamos allá arriba, esa a de x que estaba en el libro. ¿Listo? Y vamos a definir otras cosas. Suponga que h es mayor que 0. Vamos a tomar un número muy pequeño. Y que m minúscula y m mayúscula son el mínimo y el máximo de f de t en el intervalo x, x más h. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos una función f mayúscula de x. Esa f mayúscula de x es la función de acumulación que definimos ahorita. O sea, esta a de x que teníamos acá, ¿sí? Esa a de x. Esa es la función. Y entonces, decimos que m minúscula y que m mayúscula son el mínimo y el máximo de f en ese intervalo, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Gráficamente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos tomando acá a x, estamos tomando por acá a x más h, y entonces tenemos nuestra función f de x, y entonces estamos diciendo, tomando el mínimo, bueno, digamos que en ese intervalo no necesariamente digamos, podemos tomarla así mejor. Digamos que no necesariamente el mínimo coincide con el valor de x, ¿no? Porque de pronto pues puede quedar esa concepción y no es cierto. Entonces tomamos el máximo acá y tomamos por acá, más o menos será el mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Y por acá, bueno, ese es el intervalo x, x más h. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Listo.
Sí, señor. Ahora, noten que la longitud de este intervalo es h. ¿Estamos ahí? Sí, profe. La longitud de ese intervalo es h. Entonces, por la propiedad de acotamiento que vimos allá, pues la integral de x hasta x más h de f de t dt, bueno, en realidad llame la t porque estamos arrancando desde t, ¿no?, es menor o igual que el m por h, y eso es, es mayor o igual que m minúscula por h, y es mayor o igual que m mayúscula por h. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí la entendí, profe, pero ¿por qué dice que el área es H? No, el área es m por h. No, Acuérdenlo, entre área- X y X más H. ¿Por qué es H? Porque Es lo que de no X entendí. porque h es la distancia entre x y x más h. El a O es sea, x sería más H. h. Porque como había dicho que H era igual a 0. No, yo no dije que h era igual a 0, yo dije que h era un número muy pequeño. Ah, entendí más. Entonces sí, ya entendí. Entonces, esta distancia es Profe, h. la verdad yo no entendí. ¿Dónde se quedó? Ahí en esa gráfica, pues. En la gráfica. Es que la gráfica está horrible. Lo acepto. Entonces, vea, mírela aquí, mírela aquí. No, o sea, ahí en ese punto, no en la gráfica específicamente. Mire, vea, póngale cuidado, póngale cuidado. Tengo una función, ¿sí? Tengo la función, o sea, tengo el intervalo a, b. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el intervalo a, b, solo que ahora va desde el punto x hasta el punto x más h. ¿Estamos de ahí? Sí, señor. Listo. Entonces estamos desde el punto x hasta el punto x más h. Voy a encontrar, en ese punto, voy a encontrar el mínimo de la función, que será m minúscula, que es más o menos como por acá, o sea, más o menos, por eso lo puse ahí con esa raya, pero en realidad esto es como por aquí a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Y el punto máximo de la Sí. función. ¿Vamos ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, por la propiedad de acotamiento, esta que vimos por acá, m por la longitud del intervalo, porque note que la longitud del intervalo es b menos a, ¿sí? La longitud de este intervalo en particular es m por h. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, tenemos esta desigualdad que está acá, ¿sí? Pero entonces, acuérdese que la integral de a hasta x de f de t dt era f de x, f mayúscula de x, ¿sí? Por como la definimos. Y que la integral de a hasta x más h de f de t dt será f de x más h, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por cómo se definió, por cómo se dijo inicialmente, ¿sí? Profe, repítame la segunda integral que acabo de hacer, por favor. O sea, dijimos que la integral de a hasta x de f de t dt era f de x, ¿sí o no? Sí, profe, sí. Listo. Pues ahora solo que le estoy poniendo aquí más h, pero en realidad esto es una variable porque depende de x. Bueno, en realidad depende de las dos, de x y de h, ¿sí? Sí, profe. Ahora ya. Entonces, la integral de a hasta x más h de f de t dt es f de x más h, ¿sí? O sea que esa desigualdad que yo tengo aquí arriba, digamos, por definición, yo tengo que mh
es menor o igual que, bueno, esta es otra propiedad, ¿no? Esta es otra propiedad que tal vez no dije. Digamos que voy a escribirla, la integral, voy a hacer la integral de a hasta x de f de t de t más integral de... Espérenme. Es al revés. O sea, es otra propiedad que no dije. Es otra propiedad que no dije, pero yo creo que es fácil de entender. O sea, que cuando usted tenga, digamos, usted tiene la integral definida, ¿no? Y al usted tener la integral definida, digamos, yo creo que es claro ver, o es fácil ver que si usted tiene un punto acá en la mitad, pues la integral, o sea, si usted tiene un punto, digamos, usted tiene la integral como área, ¿no? Vista como área. Y usted tiene un punto C, que está entre A y B. Bueno, en el abierto en realidad. O sea, usted tiene un punto C que está entre A y B. Entonces por aquí hay un punto C. ¿Sí? Por ahí hay un punto C. Pues entonces yo creo que es fácil ver que la integral pues será lo mismo que calcular la integral de A hasta C de f de x más la integral de C hasta B de f de x de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Calcúlese un pedazo y luego va para el otro pedazo. O sea, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Solo que digamos, calculamos la grande, o sea, por aquí está A, ¿sí? Entonces lo que hacemos es calcular hasta el x más h. Entonces nos va a quedar mh menor o igual que la integral de a hasta x más h de f de t de t menos la integral de a hasta x de f de t de t. ¿Sí me entiende la idea? Menor o igual que m por h. ¿Por qué? Pues lo que hice ahí fue lo siguiente. Lo que hice fue que calculé toda el área hasta x más h, pero entonces después le quité el área que había desde a hasta x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Pero entonces, ¿con qué fin haríamos eso? el siguiente. Este es el fin. Ese es el fin. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sería restar la función f de x más h menos f de x. Sería la función, eso sí. Y mira ahora lo que voy a hacer. Voy a dividir eso entre h. Entonces, m va a ser menor o igual que, yo creo que aquí ya están viendo por qué estamos haciendo esto. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me está jugando de Champions. Pues viene siendo como la derivada, ¿no? Exactamente. Si yo tomo el límite cuando h tiende a 0 de m, pues va a ser menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y eso va a ser menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 de m mayúscula. ¿Sí? Recuerdan por allá que yo les dije que el límite de este límite era la derivada. Pues bueno, resulta que, bueno, yo creo que es fácil ver que pues si yo hago que h se vuelva muy pequeño,
Si yo hago que h se vuelva muy pequeño, pues x más h se convierte en x. ¿Sí me entienden la idea? No, profe. O sea, tome este x más, deje el x fijo, deje este x que está a la izquierda, déjelo fijo, y haga que h tienda a 0. ¿Sí? Haga que h se vuelva cada vez más pequeño. ¿Qué pasa si h se vuelve cada vez más pequeño? Quedaría X, ¿no? Se parece a x. En realidad se convierte en x. Pero m, ¿quién es? M es el máximo de la función en ese intervalo. Pero si solo la estoy mirando en x, pues m será f de x. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. entonces, pues eso lo que está diciendo es que esto que está aquí a la izquierda, pues será f de x, y esto que está aquí a la derecha, pues será f de x. O sea que mire lo que resultamos encontrando que el límite cuando h tiende a 0 de la f mayúscula de x más h menos f de x, esa f mayúscula que habíamos definido, resulta siendo f de x. Pero, esto que está aquí es la derivada respecto a x de f mayúscula de x. ¿Sí? Pero acuérdese que esto en realidad era la derivada respecto a x de la integral de a hasta x de f de t de t. ¿Estamos de acuerdo con eso que estoy escribiendo aquí? Complejo y redundante. Sí, pero profe. sí. Esa es la idea. Esa es la idea, no es más la idea. ¿Listo? Prácticamente parte de un punto y regresa al punto otra vez. Eso. Sí ve lo importante que es. O sea, a veces uno le tiene miedo a las demostraciones. Pero mire que las demostraciones ayudan a entender las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué? Porque como en una demostración a usted le toca ir diciendo paso a paso qué está pasando, entonces usted comprende las cosas. De esa manera es que tenemos el primer teorema fundamental del cálculo, ¿sí? ¿Qué entonces termina siendo el primer teorema fundamental del cálculo? Perdón, si ve, ya me oí la voz. El primer teorema fundamental del cálculo lo que nos está garantizando es que la derivada de la función esa, de la integral esa que está metida ahí, pues de la función esa de acumulación, pues entonces nos da la misma función original, ¿sí? Y esa es la base principal para poder calcular, o en realidad este es el paso que nos está determinando que la derivada y la integral son funciones, son operaciones, ¿qué? Contrarias, ¿sí? O sea que la una acaba la otra, cuando se puede, ¿no? Cuando se puede. Recuerda que no siempre se puede encontrar la antiderivada de una función, o que puede ser muy difícil. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí. No, profe, hagamos un ejercicio. Bueno, Sí, un ejercicio. es que digamos Sí, profe. los ejercicios de aquí es calcule la función de acumulación, calcule tal. Entonces quiero aprovechar para mirar una cosa. Déjeme mirar algo y quiero aprovechar mejor para otra cosa. ¿Cómo sería? Ay, no les quita esos calendarios. Es que creo que nosotros no vamos a ver esto, integración numérica. Déjenme mirar. Bueno, al final por allá, bien al final del curso, entonces no creo que lo vayamos a ver. Entonces, integración numérica. Quiero como que me entiendan qué es lo de la integración numérica, ¿sí? Porque ya digamos el segundo teorema fundamental del cálculo
el segundo teorema fundamental del cálculo nos va a permitir calcular integrales, ¿sí? Entonces, pues cuando existe una antiderivada, pues el segundo teorema fundamental del cálculo nos ayuda a calcular una integral definida. Pero entonces existen, digamos, así como un abrebocas aquí en estos 15 minutos que quedan. Uno puede, de alguna manera, realizar una aproximación del valor de una integral, ¿sí? Esta integral es fácil de calcular, por lo menos esta que está aquí en el ejemplo. Esta es una integral que es fácil de calcular. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces hay integrales que son imposibles de calcular. Entonces, ¿uno qué hace? Pues lo primero que podría hacer es hacer sumas de Riemann, ¿sí? Para aproximar el valor de la integral, ¿sí? Entonces, eso era lo que le decía del punto izquierdo, ¿no? ¿Sí recuerdan la función? Entonces, la de punto izquierdo es tomar el punto izquierdo. La de punto derecho es tomar esta. Y hay otra que es tomar el punto medio. Digamos que la suma de Riemann, o sea, es independiente del punto que uno toma porque pues al final como la distancia de estos rectángulos es muy pequeña, pues entonces va a terminar siendo indistinto donde usted ponga el punto. ¿Sí me entiende? Hay otra que se llama la regla del trapecio. La regla del trapecio. ¿Y qué es la regla del trapecio? Es armar trapecios. Ahí valga la redundancia. O sea, usted coge el punto mínimo de acá, o sea, coge el punto de acá y coge el otro punto de acá. O sea, el punto del inicio y del final del rectángulo. Y los va uniendo y va sumando el área de esos trapecios, ¿sí? Entonces, digamos, pues de acuerdo al valor de n. ¿Sí? Entonces, de acuerdo pues a la partición que usted haga, o sea, n es el número de rectángulos que le van a salir, entonces pues usted lo hace. No está la regla de Simpson, no lo puedo creer. Ah, es esta es la de Simpson. Entonces, hay una regla que se llama la regla de Simpson y entonces, que es, digamos, ir tomando puntos sobre la curva, ¿sí? Entonces, para funciones que sean excesivamente complicadas de calcular la integral, pues entonces uno puede hacer este tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, yo creo que con eso los dejo de torturar hoy. Entonces, próxima clase. Bueno, si quieren estudiar más lo de la integral definida y esas cosas, pues está la 4.2. Eso no está en el programa, pero pues si lo quieren entender mejor, pues ahí está. El teorema 4, la 4.3, pues es todo lo que hicimos hoy. Y entonces, mire que digamos que el capítulo se basa precisamente en la demostración de la función, en la demostración de que eso ocurre, ¿sí? Y pues digamos que el primer teorema fundamental del cálculo no nos va a ser tan útil como nos va a ser el segundo teorema fundamental del cálculo. Y entonces, próxima clase, por favor, estudie el segundo teorema fundamental del cálculo. Esto lo vamos a usar, no se imagina cuánta cantidad de veces. Siempre pues que podamos encontrar la antiderivada. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? La próxima clase vamos a hablar del segundo teorema fundamental del cálculo. Hacemos cuentas y aquí sí, ya con segundo teorema fundamental del cálculo, ya solo nos vamos a preocupar es de plantear la integral y después de plantear la integral encontrar el punto final menos punto inicial y ya se acabó. ¿Listo? Bueno, no sé si hayan preguntas. Profe, una pregunta, Profe. ¿cuáles son los temas del parcial? Hasta segundo teorema fundamental del cálculo. Profe, ¿y ok. será la primera clase o en la segunda? En la primera, o sea, de hoy en 8. El 13, Gracias. de hoy en 8. 13 hay. Profe, ¿y se va a realizar igual que el quiz?
No, eso va a ser solo por Teams, pero todavía no he pensado cómo hacerlo. Debo de pensar cómo hacerlo. Profe, se va a hacer por Moodle también. No, por Moodle no, por Teams, pero no sé cómo hacerlo todavía, pero por Teams. Hágalo fácil, profe. Sí, profe. No sé, no sé qué sea fácil y qué sea difícil. El quiz estaba demasiado fácil. O sea, si a usted el quiz le pareció difícil, complicado. Bueno, entonces listo. Entonces el jueves vemos todo esto. Ya ahí sí a resolver integrales a lo que sale. Entonces, pues, porque ya con el primer teorema fundamental, entonces nos sirve para poder usar el segundo y con el segundo es lo que más vamos a usar. ¿Listo? Y después de que de vacaciones ya viene lo que es teorema de valor medio, áreas, sólidos por capas, discos, arandelas, sólidos de ¿Cuándo revolución vacaciones, por profe? cascarones. Ah, ¿Cuándo vacaciones? pues las de los parciales son vacaciones. Ah, ya me había entusiasmado. Bueno, no se vayan a viajar, ¿no? Bueno, listo. Profe, pero no hicimos ejercicio.